Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Estamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Sigo conversando con Carlos Vargas, director de Tributación Directa. Carlos, ustedes manejan un concepto técnico cuando se habla de impuestos al cual denominan la carga tributaria, y más específicamente se dice que comparado con otros países, la carga tributaria de Costa Rica es muy baja. Si nos pudieras ampliar, por favor. Sí, vamos a ver. Cuando uno habla de la carga tributaria, lo que está hablando es, o lo que está midiendo es la relación del total de impuestos que se recaudan contra el total de la economía, que sería el Producto Interno Bruto. Es una forma de medición, es una forma de hacerlo comparable con otros países, es un indicador para hacerlo comparable con otros países. En el caso de Costa Rica, la carga tributaria más o menos aproximadamente anda por el 13.5% del PIB. Cada punto del PIB son alrededor de 300.000 millones de colones, entonces bueno, uno hace la multiplicación por ahí y le da el total de los impuestos que se recaudan en el país. Ahora, más allá, y esto lo pude conversar con varios expertos que estuvieron recientemente en el país para hablar de temas de impuestos y desarrollo, más allá de hablar de si la carga es baja o alta, yo preferiría hablar de que es insuficiente para cubrir el gasto. ¿Y por qué insuficiente? Porque el gasto público se genera a partir de la expectativa que tiene el Estado de poder cubrir o cumplir a cabalidad con la satisfacción de las necesidades de las personas, que al final de cuentas es la razón de ser del Estado, ¿verdad? El Estado no existe por sí, sino existe en función de todas las personas que vivimos en un país en específico. Entonces, ciertamente si uno ve la comparación, o si uno compara los ingresos tributarios con relación a los ingresos tributarios de otros países, pues la carga tributaria se hace insuficiente, pero no porque sea pequeña, sino porque es insuficiente para atender todas las expectativas que tiene la población. Esa insuficiencia se traduce en que la diferencia entre los gastos y los ingresos, en su mayoría por impuestos, hay un faltante como el 6% del PIB. Alrededor del 6% del PIB, es 5 algo. Es lo que llaman el déficit fiscal. El déficit fiscal, efectivamente, sí. Bueno, en varias administraciones se ha tratado de cerrar ese faltante con reformas fiscales. Uno de los componentes es la reforma tributaria. Si pudieras ampliarnos de qué trata eso y en específico esta administración, qué es lo que ha pretendido con la reforma tributaria enviada al Congreso. Vamos a ver, hay dos vías de acción que se han venido planteando, una que ha tenido o ha dado sus frutos con las diferentes leyes que se han aprobado para modificar el Código Tributario, que lo que busca es hacer o facilitar un poco la labor de la administración tributaria o mejorar la labor de la administración tributaria en el cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización y administración. El otro componente... Perdona, en esta primera parte está nada más la ley de fraude fiscal. Ahí puede estar la ley de fraude fiscal, está la ley de fortalecimiento de la administración tributaria que se aprobó en el 2012. La caja única. Caja única está en la ley 8131, que es la ley de presupuestos públicos, pero digamos eso va del lado del gasto. Estas otras tienen que ver más con el procedimiento y seguridad jurídica a nivel de temas tributarios específicamente. Y el componente paralelo, el componente necesario para una mejora de la administración tributaria, porque como decían algunos por ahí, ni la mejor administración con malas leyes de impuestos, ni las mejores leyes de impuestos con mala administración pueden salir adelante. Entonces es como hermanos gemelos que deberían ir amarrados. No obstante, en el país tenemos más de 15 años de estar discutiendo el tema de impositivo y no hemos tomado una decisión como país en ese sentido. De ahí que el ministerio ha venido insistiendo porque donde se generan los verdaderos focos de evasión y elusión
entendiendo la evasión como las maniobras que realizan los contribuyentes para dejar de pagar sus impuestos, o elusión como la utilización de huecos o espacios que genera la misma ley para poder dejar de pagar impuestos, se da en las mismas leyes de los impuestos, que son las que tienen sus defectos. Desde este punto de vista, pues el Ministerio ha venido proponiendo a la Asamblea Legislativa una modificación del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas. Como le decía en una edición anterior, el impuesto sobre las ventas es un impuesto al valor agregado a medias, que grava la venta de mercancías en general y por excepción los servicios. En este caso, la propuesta es ampliar la base del impuesto a servicios. De acuerdo a estudios de la Contraloría General de la República, la economía costarricense ya venía en un proceso de transformación hacia una economía de servicios y este proceso pues se hace mucho más radical o se enfatiza a partir de la crisis del 2008 y se da un mayor vuelco de la economía costarricense a servicios. De manera que pues la parte más dinámica de la economía no está sujeta al impuesto al valor agregado. Y eso tiene pues sus consecuencias, ¿verdad? No solo a nivel impositivo en cuanto a los ingresos que puede generar el impuesto al valor agregado, sino a nivel de competitividad, porque los prestadores de esos servicios al comprar mercancías gravadas con el impuesto no lo pueden acreditar y en consecuencia eso se traslada al precio de los productos, entonces pierde competitividad el prestador del servicio. Con un impuesto al valor agregado eso se puede empezar a trasladar de alguna manera y entonces darle mayor competitividad por esa vía. En el caso del impuesto al valor agregado. En el caso del impuesto sobre la renta, pues hay varias deficiencias técnicas que tiene el impuesto que es necesario solventar. El impuesto a las ganancias de capital, las ganancias generadas por las ventas de activos, de bienes o de elementos que pertenezcan a la persona, no se gravan. Me explico, si hoy tengo una propiedad que compré en 1 millón de colones y al año 10 la vendo y la vendo en 100 millones, pues la diferencia, esos 99 millones de colones de ganancia que se tuvo, no pagan nada de impuestos. No pagan impuestos porque hoy en día no hay un impuesto a las ganancias de capital, ¿verdad? Y pues es necesario solventar esa deficiencia que tiene. Con la reforma, si se aprueba, aunque lo haga yo una sola vez, ¿sería gravable la ganancia de capital? Sería gravable la ganancia de capital, se reconocería la sobrevaloración generada por el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Digamos que eso es como crecimiento vegetativo, y se gravaría lo que sería, digamos, la ganancia real, de capital real. ¿Con una tasa de él? Con una tasa del 15%. 15%. Y en el caso del impuesto de los intereses también se pasaría del 8 al 15%. Se pasaría del 8 al 15%. Esto tiene un objetivo y es que la ley en este momento tiene una enorme dispersión de tarifas. Entonces hay rentas del capital, por dar el ejemplo, los intereses, que pueden estar en 0, pueden estar en 5, pueden estar en 8, pueden estar en 15, ¿verdad? Y entonces eso lo que propicia es que los contribuyentes empiecen a ver de qué manera administran sus bienes para calzar en la tarifa menor. Es como un arbitraje tributario. Ellos buscan hacer algún arbitraje, aunque sea, y ahí sí entraría el tema de evasión o elusión, pues tratando de saltarse las disposiciones legales. O sea que lo que se pretende es técnicamente ir eliminando este sistema cedular para convertirlo cada vez más en una renta única global. Exactamente, es digamos como ir dando pasos hacia la globalización de las rentas. Muy bien, bueno, hemos estado aquí compartiendo con Carlos Vargas, director de tributación, entendiendo un poco el concepto de la reforma tributaria, lo que esta administración pretende y que en este momento depende del Congreso su aprobación. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy,
Democratizando la educación financiera.